Lo dividimos, sí, gracias. Lo dividimos en dos. El primero es neumonía adquirida en la comunidad y la segunda sección va a ser de neumonía nosocomial. Entonces, para empezar, la neumonía adquirida en la comunidad se puede definir como una infección pulmonar aguda que se adquiere fuera del hospital, o también se puede considerar cuando a las 72 horas de que sale un paciente del hospital contrae una neumonía. En cuanto a epidemiología, pues la tasa de incidencia es más o menos de 5 a 10 por cada 1000 habitantes. Del 5 al 12% reciben antibióticos de estos pacientes que tienen neumonía. Del 20 al 40% llegan a necesitar que se hospitalicen. Del 4 al 14% llegan a morir. Del 22 al 50% terminan yendo a la unidad de cuidados intensivos y más del 50% va a requerir una ventilación mecánica. Ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a la clasificación, vamos a tener que hay una neumonía típica y una neumonía atípica. En cuanto a la típica, esta va a ser la forma clásica, la más frecuente, y en pacientes que no están como inmunodeprimidos, o principalmente eso, tienden a presentar este cuadro. Perdón. Este va a ser presentado con fiebre, por lo tanto tienen escalofríos, tienden a presentar un dolor torácico de tipo pleurítico y una tos productiva. Generalmente cuando se ausculta a este paciente se llegan a escuchar crepitantes o soplos tubáricos o egofonía, y en la radiografía se pueden encontrar condensaciones homogéneas y que están bien delimitados y tienden a llevar un patrón en cuanto a qué lóbulos se afectan. Este principalmente es por Streptococcus pneumoniae y por L. neumofilia. En cuanto al atípico, como les mencionaba, pues este es principalmente en los que están inmunodeprimidos. Tienden a tener una clínica subaguda, ya que tarda un poquito más de tiempo en desarrollarse este tipo de neumonía. No suelen presentar una fiebre tan alta y por lo tanto no suelen presentar escalofríos. Tiende a ser más un malestar general que puede llegar con cefalea, con mialgias, artralgias, y la tos, a diferencia del típico, tiende a ser seca. El 50% llega a tener auscultación y exploración física normal en cuanto al sistema respiratorio. Y en la radiografía se llegan a ver infiltrados intersticiales o infiltrados múltiples. Se presenta por bacterias que no son tan típicas y también por virus, como lo pudimos haber visto en esta contingencia. El COVID llega a presentar este tipo de neumonía atípica. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que se tiene que hacer una historia clínica y exploración física completas. Se debe de hacer una radiografía posterior anterior y lateral, y también se recomienda que se haga una biometría hemática por lo que vamos a ver un poquito más adelante respecto al tratamiento. También que se evalúe la glucosa, urea y creatinina también son importantes, junto con los iones, ya que, por ejemplo, el sodio es el que se ve afectado, ya que regularmente la neumonía hace que no se secrete adecuadamente la hormona antidiurética y tiende a disminuir el sodio. También la gasometría arterial es importante para darle el seguimiento en cuanto al tratamiento, si se tiene o no que dar oxígeno de suplemento, sobre todo si el paciente llega a tener taquipnea o una saturación de oxígeno menor al 94%. También la gasometría se recomienda cuando se afecta más de un lóbulo o cuando tienen antecedentes personales de alguna afectación respiratoria. Se recomienda igual que una muestra de esputo, es decir, moco que se pueda expulsar por parte del paciente, se le haga Gram y también un cultivo para ver si se puede obtener el tipo de bacteria que está afectando a este paciente y por lo tanto se le dé un antibiótico más adecuado. Eh, También se tiene que considerar que en pacientes con VIH se le debe de hacer un estudio de micobacterias, ya que es muy probable de que la neumonía pueda ser causada por un hongo y no por una bacteria o un virus, como en otros pacientes. Algunas indicaciones de que el paciente necesita hospitalización es que se alteren sus signos vitales, por ejemplo, que tengan una taquicardia por arriba de 120 latidos por minuto o una taquipnea por arriba de 25 latidos por minuto, e inclusive una tensión arterial por debajo, sistólica, por debajo de 100 milímetros de mercurio. También se considera que alteraciones del estado mental o de la conciencia necesitan
hospitalizarse, una hipoxemia con una presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, o que ya estén saturando por debajo del 90%, complicaciones sépticas como empiema, artritis séptica, endocarditis o meningitis, alteraciones hematológicas como una disminución de la hemoglobina o neutropenia, alteraciones bioquímicas o metabólicas como una disminución de sodio, justo por lo que les comentaba hace un ratito de la alteración de la hormona antidiurética, un aumento de la urea, un aumento de la creatinina o cuando llegan a presentar acidosis estos pacientes, y también si llegan a presentar comorbilidades que puedan empeorar el pronóstico del paciente. Hay escalas que nos permiten como clasificar qué tipo de tratamiento y también el seguimiento que se le tiene que dar a los pacientes. Son dos, es el CURB 65 y el CRB 65. Lo único que se añade al CURB es el BUN, el nitrógeno ureico. Entonces, prácticamente son las siglas de lo que se evalúa. La C, claro, es en inglés. La C es de confusión. La U es de nitrógeno ureico, que debe de estar por arriba de 19 miligramos, perdón, de sobre decilitro. En algunas bibliografías encontré que era por arriba de 7, entonces cambia dependiendo de dónde se lea. La R es de la frecuencia respiratoria, que debe de estar por arriba de 30 respiraciones por minuto. La B es de sangre, en inglés, pero en este caso pues es la presión arterial sistólica, que esté por debajo de los 90 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y el 65 pues es por la edad. Pacientes por arriba de 65 años reciben un punto. Cada uno de estos, si cumple con ellos, pues va a hacer una sumatoria que en el CURB 65 el 0 y el 1 representan que son pacientes de bajo riesgo y que se pueden tratar en casa. El 2 ya necesitan una hospitalización y el 3, 4 o 5 ya necesitan una intervención por unidad de cuidados intensivos. Y en el CRB 65, el 0 igual no requiere hospitalización, el 1, el 2 sí requieren hospitalización y el 3 y 4 unidad de cuidados intensivos. Entonces, el tratamiento pues va a incluir principalmente antibióticos, también se recomienda que se haga fluidoterapia, reposo y que se manejen las complicaciones en caso de que se presenten y los cuidados que van a necesitar cada uno. Entonces, de manera general, se recomienda que se administren antipiréticos y analgésicos para el dolor pleurítico que les comentaba y fiebre en caso de que presenten. Hidratación es muy importante en este tipo de pacientes. En vía intravenosa se recomienda que se utilice solución salina al 9%, al 0.9%, o también se puede utilizar glucosa al 5%. En caso de que, por ejemplo, haya un niño que esté afectado por esta patología y que aparte tenga vómitos o que sea una enfermedad grave y que tenga dificultad respiratoria, se recomienda que se le dé un mantenimiento hídrico intravenoso con un 80% de lo que requiere con un cálculo basal. Y como ya les había mencionado, se tiene que monitorizar el sodio. También la administración de oxígeno se necesita en pacientes que tengan una saturación por debajo del 92%. Y como les mencionaba igual hace rato, si ya se conoce a la gente que está produciendo esta neumonía, se recomienda que se use el antibiótico más eficaz para esta bacteria y que sea de menor espectro, justamente para evitar una resistencia por parte de los antibióticos. Entonces aquí hay una tablita que les coloqué en donde, dependiendo de qué tipo de bacteria se encuentre, pues vamos a tener la primera elección o las alternativas. Por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae, que es el más común que se llega a presentar y que sea sensible a penicilina una vez que se haya hecho el cultivo, entonces se recomienda que se utilice justamente esto, penicilina o en su caso amoxicilina, y las alternativas ya serían las cefalosporinas o los macrólidos o las fluoroquinolonas. Pero si por ejemplo tiene resistencia a la penicilina, lo primero que se recomienda son cefalosporinas o fluoroquinolonas, y ya como alternativa la clindamicina o el carbapenem. Y pues ya aquí, dependiendo ya, como les mencionaba, de qué agente, vamos a usar cierto tipo de antibiótico. En algunas más especificaciones un poquito más detalladas, tenemos que, por ejemplo, los pacientes que tienen neumonía que no es grave, que es ambulatoria y que es un cuadro típico, se recomienda que se
aplique amoxicilina por vía oral en mililigramos cada 8 horas, y si es, por ejemplo, hipersensible a la amoxicilina, se recomienda que se utilice un macrólido, o también se puede utilizar una fluoroquinolona, como por ejemplo el moxifloxacino. En jóvenes y pacientes que son atípicos, se recomienda primero un macrólido, como la eritromicina, la claritromicina o acitromicina. Por ejemplo, en pacientes que tienen igual neumonía ambulatoria, pero que tienen factores de riesgo porque tienen una etiología no habitual, se recomienda amoxicilina, igual que en los típicos, pero se les añade ácido clavulánico, o también se pueden llegar a utilizar cefalosporinas de segunda o tercera generación o fluoroquinolona. Pero como ya les había mencionado hace rato, se recomienda que se empiece desde lo más bajito, desde lo que tiene menos espectro, y irla aumentando poco a poco para evitar resistencias. En caso de que tengamos una neumonía que tiene un ingreso por gravedad con o sin factores de riesgo, se recomienda un beta-lactámico y que se le añada además de esto un macrólido. En caso de que no se pueda añadir el macrólido, se recomienda que se utilice una fluoroquinolona. Y cuando ya están en unidad de cuidados intensivos, ya se recomiendan justamente antibióticos de más amplio espectro, como las cefalosporinas de tercera o cuarta generación. También se puede llegar a usar carbapenem, y al carbapenem se le añade un macrólido o una fluoroquinolona, dependiendo de qué haya. Y según el agente etiológico, si son anaerobios, se recomienda primero clindamicina o amoxicilina con ácido clavulánico. Si es aeruginosa, se recomienda que sea combinado en 2 tipos de antibiótico, porque justamente esta bacteria puede llegar a presentar resistencias. Y en hemofilia tenemos que primero se debe de utilizar un beta-lactámico con un macrólido, y ya si no llega a responder, pues ya ir como buscando a que no es resistente si ya tenemos también el cultivo. Entonces aquí muy simple, les puse aquí también la tablita, dependiendo si es ambulatorio o si ya está en el hospital. Igual algo que cabe resaltar aquí es que mientras esté en ambulatorio, los antibióticos van a ser orales, pero una vez que ya se ingrese al paciente, ya se recomienda que todo se administre por vía intravenosa. Y bueno, ¿cuánto tiempo tiene que durar esta administración de antibióticos, perdón? Pues se recomienda que se inicie lo más temprano posible, sobre todo si son pacientes graves. Y bueno, también se recomienda que se inicie con el tratamiento antibióticos después de que se haya tomado la muestra de esputo, o si no se puede tomar la muestra lo suficientemente rápido, entonces se recomienda que se inicie en las primeras 2 horas, una vez que ya está hospitalizado el paciente. Y bueno, en cuanto a ya las especificaciones que les había mencionado hace un rato, no está como muy definido cuánto tiempo tiene que durar, pero como ya sabemos, se recomienda que se usen múltiplos de 7 para evitar como resistencias a los antibióticos. Y entonces los beta-lactámicos se recomienda que sean 7 días, los macrólidos y fluoroquinolonas 10 días, pero aquí recordemos, tenemos que usar múltiplos de 7, entonces puede ser hasta 14 días. Una vez que ya esté el paciente en el hospital, se recomienda que se utilicen igual más o menos 14 días. Y bueno, en algunos casos en los que son atípicos, puede llegar al tratamiento antibiótico hasta los 21 días. Y bueno, el artículo que revisé mencionaba que la prevención funciona bastante bien la vacuna antigripal anual o también la antineumónica. La anual se recomienda sobre todo en pacientes que son susceptibles a gripe y a complicaciones, los pacientes que son mayores de 65 años porque ya es una población de riesgo, las personas que estén en hospitales, o en alguna institución, llámese algún asilo o algo por el estilo, con enfermedades crónicas cardiorrespiratorias, insuficiencia renal, hepatopatía crónica, diabetes mellitus e inmunodepresión. Muy importante este último grupo de riesgo. Y la antineumónica, esta es dosis única, pero no se ha visto tan eficiente en cuanto a la reducción de neumonía en comparación a la vacunación antigripal. Y bueno, si los pacientes llegan a tener esplenectomía, esta dosis no va a ser única, sino que se va a tener que estar aplicando cada 5 años. Y también mencionaba el artículo que ambas vacunas se pueden aplicar al mismo tiempo en caso de que se pueda y de que se tengan las vacunas. Obviamente una en cada brazo, y pues esto ayudaría como a prevenir de manera general la neumonía adquirida en comunidad.
Después continuamos con la neumonía asociada a los cuidados de salud o también conocido como neumonía nosocomial o neumonía intrahospitalaria. La siguiente, por favor. Tenemos como definición que es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso. Esta generalmente va a ser causada por bacterias. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, que estén inmunocomprometidos, la etiología generalmente cambia por hongos o algunos tipos de virus. Esta va a ser ausente en el momento del ingreso hospitalario y se desarrolla tras más de 48 horas de haber ingresado al hospital. Tenemos algunos subgrupos, pero el que más nos interesa es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es el subgrupo principal o más frecuente de esta neumonía intrahospitalaria. Incluso afecta al 80%, perdón, de las neumonías adquiridas en la unidad de cuidados intensivos o en la UCI. Generalmente estas neumonías ocurren, la siguiente, por favor, ocurren en estas áreas críticas de medicina interna, unidades de cuidados intensivos, tanto para adultos como para niños. Muy bien, tenemos que es la segunda infección más frecuente de origen infeccioso. Ocurre básicamente de 4 a 7 casos por cada 1000 altas hospitalarias. Y como les mencioné, la neumonía adquirida por ventilación mecánica es la infección nosocomial más frecuente en la unidad de cuidados este, intensivos. La siguiente, por favor. El 10 al 15% de las infecciones hospitalarias es por estas neumonías. Y esta neumonía adquirida de la ventilación mecánica ocurre en el 20% de los pacientes que requieren una intubación orotraqueal y que esta intubación orotraqueal es prolongada. Generalmente ocurre de 7.6 casos por cada 1000 días de ventilación mecánica e incluso incrementa su incidencia 20 veces en pacientes que están recibiendo pues esta ventilación mecánica. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo son los siguientes con base en el mecanismo de cómo se adquiere este patógeno. Tenemos que, en primer lugar, los eventos que aumentan la colonización con patógenos, perdón, potenciales. Dentro de estos tenemos los tratamiento con antibiótico previo, los circuitos o un equipo de respirador que estén contaminados por estas bacterias que más adelante vamos a ver, o por la disminución de la acidez gástrica. También aquellos procesos que van a facilitar la aspiración del contenido bucofaríngeo de las vías aéreas bajas, como es la intubación, que es la principal, un nivel de conciencia disminuido, la presencia de una sonda nasogástrica, y por último, los que reducen los mecanismos de defensa del hospedador en los pulmones y permiten evidentemente el crecimiento excesivo de los patógenos aspirados. En esas ya tenemos las patologías que ya tiene el paciente, como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, desafortunadamente también los extremos de la edad o cirugías en la parte superior del abdomen. En la siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos identificar estos factores de riesgo para esta neumonía intrahospitalaria divididas de la siguiente forma. Factores intrínsecos básicamente son aquellos factores o aquellas patologías que ya cuenta el paciente y que por algún mecanismo de entrada que les mencioné va a generar esta neumonía, o factores intrínsecos que son básicamente los procedimientos que se le hace al paciente y que también va a generar esta neumonía. Entonces tenemos que de los factores intrínsecos, las enfermedades crónicas ya subyacentes que tiene el paciente, como es la POC, enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema nervioso central, neuromusculares, la diabetes mellitus, que básicamente en los pacientes con diabetes mellitus vamos a ver más adelante que son muy susceptibles estos pacientes a la neumonía, más si están en unidades de cuidados intensivos. Y el agente infeccioso más frecuente es el Staphylococcus aureus. También tenemos pacientes con insuficiencia renal o que estén recibiendo diálisis, hepatopatía crónica, el uso de tabaco, alcohol. Dejando a un lado las enfermedades crónicas ya subyacentes, tenemos también la alteración del nivel de conciencia, sinusitis, traumatismos craneoencefálicos, la malnutrición, la colonización anormal orofaringea, la colonización gástrica, pacientes con inmunodepresión, shock o hipotensión o pacientes con acidosis. De los factores extrínsecos, por mencionar algunos, tenemos la intubación traqueal, que es la principal, la traqueostomía, los aerosoles, una hospitalización prolongada, la antibiótico-terapia prolongada, tratamientos de pacientes con antisecretores gástricos, citotóxicos, glucocorticoides, sedantes, una nutrición enteral, la intervención quirúrgica, generalmente en abdomen, que se haya complicado,
una posición de decúbito supino, las transfusiones, sondas nasogástricas y un mal control de la infección. Por ejemplo, el no lavarse las manos, no cambiarse los guantes, no aislar correctamente a los pacientes. En la otra tabla tenemos los factores de riesgo, tanto propios de las infecciones nosocomiales como las infecciones, neumonías nosocomiales, perdón, como las neumonías adquiridas por ventilación mecánica. En ellas, de las nosocomiales de manera general, tenemos la edad, el EPO, las neoplasias, como ya hemos mencionado, las cirugías, tanto torácica, abdominal alta, las antibiótico-terapias y la depresión a nivel de conciencia. Sin embargo, en la neumonía adquirida por ventilación mecánica, igual, básicamente es lo mismo, solo que se agrega el antibiótico-terapia, la depresión a nivel de conciencia, la reintubación, el que haya tenido un paro cardiorrespiratorio, la sedación o que ese paciente en unidades de cuidados intensivos tenga una nutrición enteral. La siguiente, por favor. En este cuadro podemos observar ya los factores de riesgo para patógenos multiresistentes, que básicamente es antibiótico, tratamiento con antibiótico en los últimos 90 días, un ingreso de 5 días o más en los 90 días previos, una frecuencia elevada de resistencia a antibióticos en la comunidad o la unidad hospitalaria, y los factores de riesgo para la neumonía nosocomial, que básicamente ya los vimos. Y en la parte de abajo podemos observar los factores de riesgo ya específicos de cada tipo de microorganismo causante de esta neumonía. Por ejemplo, en las Pseudomonas aeruginosa, tenemos que el factor de riesgo es de que exista una estancia prolongada de la unidad de cuidados intensivos, el tratamiento con glucocorticoides, con antibióticos previos, una enfermedad pulmonar estructural y así también los demás microorganismos. La siguiente, por favor. La etiología va a ser la siguiente. Generalmente van a ser por bacilos gram negativos entéricos, las Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina o la que es sensible a meticilina. Los hongos, bueno, que aquí no nos incumbe mucho, pero dentro de ellos tenemos el Aspergillus y Cándida. Aquí generalmente estos hongos son por pacientes inmunodeprimidos. También el Tromonas, maltofilia, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, que aquí también existe, pero en una proporción mínima, a diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad, que ya lo mencionó nuestra compañera, y de etiología polimicrobiana, que generalmente aparece en aquellos pacientes que están intubados. Unos tópicos que también quiero recalcar es que esta etiología no es homogénea en los hospitales, va a depender de cada tipo de hospital, pero también va a depender de los factores de riesgo de la población atendida y de los métodos diagnósticos que en ese momento fueron empleados y que desafortunadamente hubo una colonización de estas bacterias y llevaron a este paciente a que tenga neumonía. Por otro lado, los niños, solo por mencionarlos, que tienen neumonías, intrahospitalario, aquí generalmente van a ser por otro tipo de microorganismos, tanto por las bacterias, entre ellos tenemos el virus sincitial respiratorio y la parainfluenza. La siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos observar esta tabla con base en diferentes estudios que se han hecho con sus autores correspondientes, en donde se ve qué microorganismo fue aislado y cuál es el porcentaje, ¿no? de estos microorganismos que afectan a esta neumonía. Tenemos a los gram positivos, que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, la que es sensible a meticilina, Streptococcus pneumoniae, que, perdón, aquí va a ser una prevalencia muy baja, y otros estreptococos. De los gram negativos tenemos las Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, las enterobacterias, el Haemophilus influenzae, perdón, y los otros como son la Legionella pneumophila y Aspergillus. En la siguiente gráfica podemos ver, bueno, la anterior eran pacientes que no estaban bajo ventilación mecánica, y en estas son pacientes que tienen ventilación mecánica, pero básicamente son los mismos microorganismos. Vamos a tener los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, los que no son resistentes, los que son sensibles a meticilina, el Streptococcus, los Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacterias y Haemophilus influenzae. La siguiente, por favor. Bueno, estaba explicando esa, pero
Aquí, por último punto en esta diapositiva, quiero mencionarles que la neumonía adquirida por ventilación mecánica se va a dividir en dos. Una que va a ser precoz y otra que va a ser tardía. ¿De qué va a depender? Pues del tiempo. En algunos artículos mencionan que el tiempo de corte va a ser 4 días. Es decir, si antes de los 4 días tuvo esta sintomatología o se diagnosticó con neumonía, entonces lo clasifican como neumonía precoz. Y si es después de 4 días, va a ser una neumonía de tipo tardío. Sin embargo, ya en las guías de práctica clínica que consulté, ya decía que el tiempo de corte va a ser 5 días. Antes de los 5 días va a ser una neumonía adquirida por ventilación mecánica de tipo precoz y después de 5 días tardío. Dentro de las precoz, del grupo de precoz, tenemos a los Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus sensibles a meticilina, los principales que van a causar esta neumonía. Y dentro de los tardíos tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii y el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. A la siguiente, porfa. Tenemos que aquí el cuadro clínico va a ser similar a las neumonías en general. Básicamente, nuestra compañera ya mencionó cómo va a ser el cuadro, pero el diagnóstico se va a basar en la combinación, en primer lugar, de un infiltrado radiológico pulmonar de nueva aparición junto con secreciones respiratorias purulentas, aunque no es patognomónico, pero sí hay que tenerlo en cuenta, y alguno de los siguientes criterios, que puede ser fiebre, hipoxemia, leucocitosis. Aquí también podemos observar que en ocasiones el cuadro clínico no va a aportar datos, nos va a aportar básicamente muy pocos datos, pero lo que no puede faltar son los hallazgos clínicos, perdón, radiológicos. En la exploración física, por otro lado, se objetiva la toma de temperatura axilar o rectal que se van a encontrar elevadas, pero en los pacientes inmunodeprimidos o desnutridos y en los que reciben tratamiento con glucocorticoides o antibióticos o los que están hemodinámicamente inestables, la temperatura corporal puede ser normal, incluso esa temperatura corporal puede estar disminuida. También los signos clásicos de consolidación pulmonar que conocemos como son el incremento de las vibraciones vocales, la matidez de la percusión, los estertores epitantes y el soplo tubárico, muchas veces no suelen estar presentes. Y en estos casos se deben de buscar signos que sean como más útiles, que revelan la presencia de un foco neumónico escondido, como son el deterioro del estado de conciencia, la taquipnea con cianosis secundaria al deterioro de intercambio de gases o sin ella, o la inestabilidad hemodinámica. También la presencia de secreciones mucopurulentas también va a ser un signo bastante constante, perdón, aunque en enfermos que reciben la ventilación mecánica, en muchos casos no es indicativa de una infección de parénquima pulmonar, por eso les decía que no es como patognomónico. La siguiente, por favor. Por otro lado, también podemos ayudarnos de estudios de laboratorio en donde vamos a obtener leucocitosis, excepto en casos especiales. En la gasometría vamos a obtener hipoxemia, hipocapnia. Y en aquellas neumonías intrahospitalarias que sean graves, vamos a encontrar elevaciones de transaminasas hepáticas y alteraciones de la coagulación. Aquí existe, actualmente se utiliza un score, donde básicamente es una escala, donde los tópicos que se valoran van a ser la temperatura, la cuenta de leucocitos, las secreciones traqueales, la oxigenación, la radiografía de tórax y la progresión de infiltrado pulmonar y el cultivo de aspirado traqueal, donde vamos a tener los tópicos que se valoran y el puntaje que le vamos dando, donde un puntaje mayor a 6 ya nos indica de que muy probablemente tenga esta neumonía asociada a ventilación mecánica. Empezando primero con la temperatura. Si tiene una temperatura, por ejemplo, de 36.5 a 38.4, tenemos 0 puntos. Si ya tiene una temperatura elevada de 38.5 a 38.9, le damos 1 punto. De 39 a 36, 2 puntos. En la cuenta de leucocitos por milímetro cúbico, si es de 4.000 a 11.000, 0 puntos, menor a 4.000 o mayor a 11.000, 1 punto, 50% de las bandas añadir 1 punto extra. Y en las secreciones traqueales, si no tiene secreciones traqueales, 0 puntos. Si tiene secreciones traqueales pero no son purulentas, 1 punto. Pero si tiene secreciones traqueales purulentas, le ponemos 2 puntos.
En la oxigenación igual, con relación de presión parcial de oxígeno con el FiO2, y es de 240, es 0 puntos, 200, 2 puntos. En la radiografía de tórax, y esto es muy importante, si no tiene infiltrado, es 0 puntos. Si tiene un infiltrado difuso, 1 punto, y si tiene un infiltrado localizado, va a ser 2 puntos. También se tiene que considerar esta evaluación también al tercer día. Y los tópicos, bueno, siguiendo con los tópicos, también vamos a tener la progresión del infiltrado pulmonar. Si no tiene progresión radiográfica, 0 puntos. Si tiene una progresión radiográfica, pero después de que se descarte una insuficiencia cardíaca congestiva o un síndrome de estrés respiratorio agudo, se le pone 2 puntos. Y ya por último, en el cultivo de aspirado traqueal, si en este cultivo no tiene crecimiento o con leve crecimiento de bacterias patógenas, 0 puntos, con moderada a alta cantidad de bacterias, 1 punto, y algunas bacterias patógenas en la tensiograma, pues se le añade 1 punto más. Ajá. Por otro lado, en la radiografía de tórax vamos a encontrar una condensación lobular o segmentaria única, pero va a ser más frecuente la presencia de focos bronconeumónicos bilaterales o focos neumónicos diseminados a distancia. En la siguiente diapositiva, porfa. Ahí podemos observar, bueno, les puse las tres formas, las dos primeras formas de neumonía y la otra para que sea como comparativa. En la primera es la que más se encuentra generalmente en la neumonía adquirida en la comunidad, como ya lo mencionó nuestra compañera, que van a ser estos tres subtipos de radiológicos, pero la primera es más a la NAC, o la neumonía adquirida en la comunidad, donde aquí vamos a ver una consolidación de tipo lobar, como podemos ver en el pulmón izquierdo, al ladito del corazón. Esa es consolidación bien marcada. En la segunda, que es la bronconeumonía, vamos a ver consolidaciones multifocales, o si fuera en forma de parches, como lo señalan las flechitas, y este sí va a ser típico de esta neumonía intrahospitalaria. Y del otro lado tenemos el tercer subtipo radiológico de neumonía, que son las intersticiales. Si recordamos, nuestra compañera mencionó que va a haber un cuadro atípico, y en ese cuadro atípico en la radiografía se va a encontrar no únicamente bacterias causantes de neumonía, sino también virus. Y este va a ser característico de este tipo de subtipo radiológico de tipo intersticial. Ajá, donde vemos un infiltrado intersticial reticular, básicamente, que en estos tipos radiológicos lo vamos a ver ya en las otras clases, pero solo les puse como para que se compararan los tres tipos que pueden llegar a aparecer. En la siguiente, porfa. Ya las guías de práctica clínica establecen sus propios diagnósticos, perdón, los diagnósticos clínicos, en donde de manera general dice que se debe de sospechar una neumonía adquirida por ventilación mecánica en todos aquellos pacientes con intubación endotraqueal, evidentemente, o recientemente extubados, que presenten los siguientes datos clínicos. En primer lugar, que tenga fiebre y leucocitosis, una secreción traqueobronquial purulenta, el incremento de la frecuencia respiratoria o de la ventilación por minuto, la disminución de la oxigenación o un incremento de las necesidades de oxígeno suplementario, el incremento de las necesidades de la ventilación, o una radiografía con un nuevo infiltrado pulmonar o progresión de infiltrado, como ya les mencioné. También menciona que en aquellos niños que tienen menor de 1 año y que tengan ese deterioro del intercambio gaseoso, se va a considerar como sospecho de neumonía adquirida por ventilación mecánica en aquellos que tengan distermia de causa desconocida, una leucopenia, leucocitosis, pandemia, aparición de secreciones purulentas, también datos de compromiso ventilatorio, como es la apnea, taquipnea, aleteo nasal, retracción sifoidea, estertores, que esta también se tiene que descartar de otras patologías también, y bradicardia o taquicardia. La siguiente, por favor. En niños mayores de 1 año, pero menores de 12 años, los tópicos que se tienen que evaluar van a ser los siguientes: una fiebre mayor a 38.4 grados o una hipotermia menor a 36.5 sin otra causa conocida, leucopenia también, leucocitosis, aspiración de secreciones purulentas, la aparición o empeoramiento de tos, disnea, apnea, taquipnea, estertores, o el empeoramiento del intercambio gaseoso, como pueden ser desaturación, incremento de las necesidades de soporte ventilatorio o el incremento de los requerimientos de oxígeno ya suplementario.
Entonces, de manera general, podemos decir que el diagnóstico de esta neumonía adquirida por ventilación mecánica se basa primero en la presencia de un infiltrado nuevo. ¿Mediante qué? Mediante radiografía de tórax consistente con neumonía, ¿no? Además de el esputo bronquial purulento, la fiebre, la cuenta leucocitaria y el resultado del lavado bronquialveolar demostrado que tenga más de 10 a la 4 de unidades formadoras de colonias sobre mililitros, que es la principal. Ujú. Vamos, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en las pruebas complementarias. Entonces, aparte de la escala que les mencioné, que mide básicamente datos clínicos, radiológicos, fisiológicos y microbiológicos, perdón, donde dijimos que mayor a 6 puntos es lo que nos debería de alertar de que probablemente exista esta neumonía adquirida por ventilación mecánica. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, lo clínico, la clínica que presente nuestro paciente. En la radiografía de tórax, lo que ya mencionamos, y aquí muy importante, una prueba de una muestra de secreción traqueobronquial a través y después de eso sacarles un cultivo. Generalmente este cultivo va a ser cuantitativo de esputo o de los aspirados endotraqueales. Cuando no se puede obtener este cultivo, también se puede hacer el cultivo, pero del líquido pleural. Ajá, y en aquellos pacientes con bueno, también van a existir técnicas diagnósticas invasivas que también nos van a permitir obtener muestras de las vías respiratorias inferiores sin que exista la contaminación orofaringea a través del fibrobroncoscopio. Pero esta práctica con fibrobroncoscopio solo va a estar indicada en aquellos pacientes con neumonía intrahospitalaria graves que no responden al tratamiento con antibiótico empírico pues, inicial. También el lavado bronquialveolar, que es el principal, y después de ahí la tensión de los cultivos, después las tinciones, y para verificar qué tipo de microorganismo está afectando o está generando esta neumonía. También podemos hacer el uso de el catéter telescopado de doble luz y oclusión distal, que esta nos va a permitir básicamente obtener muestras de las vías aéreas inferiores también no contaminadas por la flora orofaringea, con una pues sensibilidad y especificidad también muy similar ¿cómo se llama? El lavado broncoalveolar. Ajá. Por último, también se puede hacer uso de la punción pulmonar aspirativa con aguja ultrafina de un calibre de 22-25 con control de fluoroscopio o sinel. Sin embargo, esta es como de los últimos. También hay riesgo de neumotórax, pero en un porcentaje bajo, pero el primer lugar pues es el lavado bronquialveolar. Y para confirmar el diagnóstico tenemos que tener un cultivo cuantitativo de lavado broncoalveolar, después la tinción Gram, la evaluación de la celularidad y ya verificar qué tipo de microorganismo está causando nuestra enfermedad. La siguiente, por favor. También tenemos que realizar diagnósticos diferenciales, entre ellos tenemos el infarto pulmonar, después de una tromboembolia pulmonar, la telectasia por retención de secreciones, una hemorragia pulmonar, edema agudo de pulmón, síndrome de distrés respiratoria y reacciones pulmonares por fármacos. Ajá, por mencionar algunos. La siguiente, porfa. Con base en el tratamiento va a existir dos tipos básicamente de tratamientos. El tratamiento empírico inicial de los pacientes con neumonía de inicio precoz y sin factores de riesgo para patógenos multiresistentes y el de inicio tardío o con factores de riesgo para patógenos multiresistentes. Ajá. Aquí la evaluación de la respuesta a los tratamientos que podemos ver que se aplican, que podemos ver en la diapositiva, eh, debe hacerse al segundo o tercer día aproximadamente con el objetivo pues, de poder modificar un régimen terapéutico inadecuado y para evitar la administración excesiva de antibióticos pues, de amplio espectro. ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento? Aquí lo importante es de que debe individualizarse en función, en primer lugar, por la gravedad de la enfermedad, también de la rapidez de la respuesta clínica y por el microorganismo causal. Se sugiere que que en los individuos que recibieron, por ejemplo, el régimen de antimicrobiano inicial, eh,
se acorte lo tradicional, que es administrar de 14 a 20 días a un periodo de 7 a 8 días, siempre y cuando el patógeno o el agente patógeno no sea Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter o el Matofilia. En estos pacientes puede llegarse a dar el tratamiento de forma más prolongada. Y aquí podemos observar en la diapositiva que, de acuerdo en la primera, que es la neumonía de inicio precoz, los mecanismos más probables pueden ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, sensible a meticilina y los bacilos gram negativos. Los antibióticos recomendados para estos tipos de microorganismos van a ser la ceftriaxona, levofloxacino, monofloxacino, la ampicilina o sulfactam o ertapenem. Y aquellos con neumonía de inicio tardío o y con factores de riesgo para patógenos multiresistentes, que son los que tenemos ahí, los microorganismos probables, generalmente más las pseudomonas, tenemos que se tiene que dar cefalosporina antipseudomónica, que puede ser la ceftazidima, cefepime, un carbapenem, que es el imipenem, meropenem, un beta-lactámico o un inhibidor de beta-lactamasa como la pipereciclina, tazobactam, más fluoroquinolona antipseudomónica, que puede ser ciprofloxacino, levofloxacino, un aminoglucósido como la micacina y linezolid o vancomicina. La siguiente, porfa. En la siguiente diapositiva, básicamente es la misma tabla, pero esta la maneja las guías de prácticas clínicas, donde igual menciona los microorganismos potenciales que pueden generar esta patología y los antibióticos antimicrobianos recomendados. E igual, los microorganismos multiresistentes que tenemos de los que tenemos las pseudomonas, la Klebsiella y el Acinetobacter, tenemos ahí del lado derecho el antimicrobiano recomendado, que básicamente son los mismos que en la anterior, pero ahí también les agregué un cuadro donde viene el tratamiento según la etiología de esta neumonía, donde tenemos que, por ejemplo, el Staphylococcus aureus sensible a meticilina, podemos darle cefalosporinas de primera o segunda generación, y así con todas las demás. En la otra diapositiva, por mencionarles un ejemplo, porque básicamente son muchos medicamentos, pero la siguiente, porfis. Por ejemplo, por mencionarles la micacina, ahí tenemos las dosis recomendables, la presentación, cuánto tiempo se tiene que dar, los efectos adversos, las interacciones y las contraindicaciones de cada uno. Por ejemplo, en la micilina, los adultos se recomienda que sea de 1 gramo cada 24 horas. Ajá, y en los niños 20 miligramos por kilogramo al día cada 24 horas, por mencionarles un ejemplo. En la segunda diapositiva, bueno, en la siguiente diapositiva, perdón, podemos checar la continuidad de estos antibióticos que básicamente vienen ahí, cómo es la presentación, qué dosis, cuánto tiene que durar, qué reacciones y qué interacciones puede llegar a tener, igual las contraindicaciones. En la siguiente diapositiva, también tenemos básicamente lo mismo, de acuerdo a cada tipo de medicamento, cada tipo de antibiótico. Y ya por último, mencionarles que para la prevención, y ya no se los puse en una diapositiva, pero se ha visto que la elevación de la cabecera del paciente a 45 grados, con la intención de reducir básicamente el reflujo gastroesofágico y con ello el riesgo de broncoaspiración, también va a disminuir en un 78% el riesgo de esta neumonía intrahospitalaria. Igual la aplicación en el respirador de una presión expiratoria final positiva, la monitorización continua de la presión del manguito del tubo traqueal, también realizar bueno, la descontaminación de todos los materiales que se utilizan en la ventilación mecánica, o sea, limpiarlos, hacerles sus curaciones, evitar que exista ese crecimiento de bacterias que pueden colonizar al tracto del paciente y por ello pues generar la neumonía. Todas estas medidas generales que se puede hacer tanto por médicos como por el área de enfermería pues van a evitar que este paciente pues tenga la enfermedad. Y la siguiente, porfa. Y pues ya sería de nuestra parte sería todo de la exposición.
Muchas gracias y si tienen alguna duda nos las hacen saber. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes ya, buenos días todavía. Buenos días, doctor. Bien, Buenos días, doctor. Yo creo que es un tema muy interesante, la neumonía y la neumonía vida en la comunidad. Y me gustaría escuchar sus preguntas, por favor. Bueno, doctor, yo tenía una duda con respecto a la resistencia de antibióticos. En hospitales, ¿cuáles son las principales que los pacientes refieren? No sé si sean, bueno, yo me imagino que son como la amoxicilina, ácido clavulánico, como que los básicos, pero no sé si sean otros. Sí, mira, el problema con el abuso de los antibióticos es que, si se han dado cuenta, todos actualmente recetan cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, cetraxilina o algo más, o el famoso Denbar, ¿sale? Entonces, cuando esto lo hacemos, creamos resistencia. Al hacer todo eso, los antibióticos de menor potencia, vamos a decirlo así, por ejemplo, la moxi, la ampicilina, creamos resistencia. Entonces, ¿cuál es el problema? No debemos de iniciar con lo más agresivo, tenemos que iniciar con lo que se debe de hacer. Entre ellos, lo que sería, por ejemplo, dependiendo de la edad, como en la exposición lo dijeron, edad, factores de riesgo, diabetes, hipertensión, algo más que le pueda llegar a tu paciente. Y de ahí escanular. Con eso, poder decir, ¿sabes qué? Para mi paciente este antibiótico le conviene, este sí, este no. Tienes toda la razón. Antibióticos que pueden hacer resistencias, la ampicilina, la dicloxa, la amoxicilina. Tienen que tener muy en cuenta que todo depende de cada paciente. Puede ser anciano, joven, lo que sea, de la edad, factores de riesgo, y sobre todo, ¿qué antibiótico les han dado durante toda su evolución? ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, ¿qué te digo? Es muy malo la actualidad. ¿Por qué? Porque en cualquier consultorio de genéricos, para quedar bien, para poder adquirir más pacientes, les dan ceftriaxona y dexametasona. Entonces,
Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente abusamos de los antibióticos, abusamos de otros medicamentos que no debemos dar en ese tipo de padecimientos. Es muy diferente el tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad, como ya dijeron, a una neumonía adquirida, o asociada a los cuidados de salud, lo que antes era una neumonía intrahospitalaria. Es muy diferente. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque la neumonía asociados a los cuidados de la salud tenemos que ser mucho más agresivos, empezar por carbapenémicos y de ahí escalonar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que ya me prolongo un poquito. Y la pregunta que tú me hacías, sí, ha habido mucha resistencia a lo que es amoxicilina, trimethoprim, ciprofloxacino y dicloxa. ¿Sale, vale? Entonces, en resumen de esto, no den Ceftriaxona para una infección de vías respiratorias altas, que la mayoría de veces es viral. ¿Sale, vale? Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Más dudas, doctores, yo tengo varias, ¿eh? Si no, le voy a preguntar al grupo. Doctor, una pregunta. Si por ejemplo se le da amoxicilina al paciente, ¿cuántos días máximo se le podría dar al paciente como para, ok, ya definitivamente fue resistente al medicamento, ya hay que cambiar el- la terapéutica, el protocolo? Claro. Mira, se consideran 3 días. 3 días cuando tú necesitas el antibiótico y el paciente no tiene mejoría, su evolución empeora y el cuadro clínico no remite. ¿Sale, vale? 3 días posterior al que tú necesitas un antibiótico, el que sea, y no mejora. ¿Sale, vale? Ahora, una neumonía no es lo mismo que una infección de vías respiratorias altas. Tengo ahorita un artículo que se los voy a enviar para que revisen todas estas cuestiones que les estoy dando, ¿sale? A mí no me crean, o sea, revísenlo, se los voy a enviar y lo platicamos también la semana que viene. Pero la amoxicilina en una neumonía adquirida en la comunidad no está recomendada como tal. Una cosa es lo que, recuerden que las guías de la práctica clínica son eso, guías, pero tenemos que evaluar varias cosas, ¿sí? Entonces se las envío en un ratito más, nada más que encontrarlo en todos los archivos que tengo, se las envío, ¿sale, vale? Pero son 3 días. Esperas 3 días de cualquier antibiótico, no mejora, empeora. Ahora, la otra, continúa con la sintomatología, hay que cambiar el antibiótico. Lo ideal es en todo paciente hacer un cultivo de faringio, un aspirador bronquial, algo más que me pueda decir a qué le estoy, ahora sí que, qué bacteria estoy combatiendo, gran positivos, gran negativos, mínimo eso para yo poder saber a qué puedo yo darle seguimiento. ¿Sale pues? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Otra duda, doctores? Yo, siguiendo lo que estaba comentando ahorita, de que en la adquirida en la comunidad ya no se recomienda como tal el uso de la moxi, entonces nos iríamos directamente a indicar algún macrólido y ya en dado caso de que tenga como algún, pues sí, algún factor de riesgo por algún patógeno no habitual, ya nos vamos con las cefalosporinas o las fluoroquinolanas. Sí, mira, comúnmente para la neumonía que en la comunidad que es hospitalaria, o bueno, del domicilio, como tú quieras, nosotros ubicamos doble esquema de antibiótico. Una, lo que tú dijiste, macrólido. ¿Cuál? La claritromicina. No den eritromicina. La eritromicina es para una infección de vías respiratorias altas. Pero sí la claritromicina asociada a por ejemplo, a una quinolona de segunda generación. ¿Cuál? Levofloxacino o de tercera generación. Ay, se me fue el nombre. Oxifloxacino. ¿Sale, vale? ¿Para qué?
para que combines y no se complique tu paciente. Y incluso estando hospitalizados, puedes utilizar dos combinaciones. Una, macrólido, cefalosporina, ¿sale? Que por ejemplo se reacciona a claritromicina o en su caso, levofloxacino, claritromicina. ¿Sale, vale? Todo va a depender más del grupo etario. No es lo mismo tratar por ejemplo, una neumonía en un paciente joven, adulto joven, 50 años, a tratar a un adulto mayor de 65 años. Cambia un poquito la flora. ¿Sale, vale? Siempre y cuando ustedes sospechen de una neumonía bacteriana. Es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó ahorita con lo del COVID? Dejamos antibióticos de amplio espectro, doble esquema, más aparte antiviral, todo lo demás. ¿Qué pasaba? Eliminamos todas las bacterias, buenas y malas. ¿Qué pasaba? Se sobreagregaba algo más. Un hongo, el virus no cedía. Entonces tenemos que tener muy claro cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Para eso hay escalas que se tienen que hacer. Por ejemplo, el CUR 65, de ahí poder valorar cuál es el riesgo de que mi paciente se pueda complicar. ¿Sale, vale? Sí, doc, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor. Bueno, yo había leído que en cuanto a la neumonía hospitalaria, la bacteria más común era Pseudomonas aeruginosa, pero mi pregunta es cómo pues se iniciaba el tratamiento para una bacteria así. Mira, fíjate que es una pregunta muy buena. Comúnmente la neumonía que en la comunidad, como tú lo acabas de decir, es pues carbapenémicos, por ejemplo, imipenem, algo más, no sé, carbapenem. La pseudomonas es una bacteria muy agresiva que lamentablemente dentro de todo esto, tratarla es muy difícil, demasiado difícil. ¿Sale, vale? Entonces, más que nada tenemos que aprender a manejar cosas muy importantes dentro de esto. La primera, el uso y abuso de antibióticos. La única indicación para empezar en carbapenémicos es el uso de, o presencia o sospecha de pseudomonas, ¿sí? O algún otro, por ejemplo, Acinobacter, bacterias así que no son comunes de aquí en la comunidad, ¿vale? Problema, que todos o la mayoría inician antibióticos antes de lo que debe de ser. Complicación, resistencia, mala resolución y complicaciones como la muerte, ¿no? Entonces sí es algo complicado, pero cuando tú sospechas de pseudomonas, por ejemplo, en una neumonía asociada a los cuidados de la salud o en su caso asociados al ventilador, sí deben de iniciar carbapenémicos sin temor, ¿eh? Lo tienen que hacer y hay que seguirle adelante. Entonces, respuesta a lo que tú me dijiste directamente, pues son los carbapenémicos. ¿Cuál? Imipenem. ¿Sale? Hay una combinación imipenem con sulbametac, no me acuerdo bien el otro coaguliante, pero sí puede ser imipenem o carbapenem. ¿Sale, vale? Con esto Sí, doctor. iniciamos en la neumonía asociada a los cuidados de la salud, en la UCI, en lo que sea, siempre y cuando sospechemos de eso. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. ¿Otra duda? Y yo, doctor. Bueno, con la terapia empírica generalmente pues se dan antibióticos de amplio espectro, pero bueno, mi pregunta es si una vez que iniciamos esta terapia empírica, lo recomendable es hacer el cultivo, el antibiograma y volver a modificar la terapia ya pues utilizando un antibiótico específico para la bacteria, si no hay alguna como pues complicación al momento de cambiar así los antibióticos o nos seguimos con el que habíamos iniciado.
Ya, perdón. Sí, miren, bueno, primero, recordemos que cualquier antibiótico a los 3 días tenemos que valorar si hubo un efecto o no hubo un efecto. ¿Vale? De cualquier antibiótico, lo que ustedes tengan para una faringoamigdalitis, una infección de vías urinarias o en este caso una neumonía. Uh-huh. Ya más dirigido a lo que tú me estás preguntando, un momento, por favor, espérame, permítame. Ya, perdón. Mis disculpas. No, porque oí que tocó y dije. Bueno, adelante. Hola. Ya lo Aquí escuchamos. estamos, doctor. Ay, perdón, ¿eh? ¿En qué me quedé? Perdón. Lo de la pregunta sobre el cambio de antibiótico de la terapia empírica. A ver, otra vez, perdón, es que ya se me fue la onda. ¿Me la puedes volver a repetir, por favor? Ah, sí, le comentaba que si una vez que, bueno, nosotros sospechamos de la neumonía bacteriana, iniciamos la terapia empírica y que si lo recomendable después del cultivo y el antibiograma, ya que sabemos pues a qué es sensible nuestra bacteria, hacer el cambio del antibiótico o continuar con el que iniciamos. Mira, por eso se llama manejo empírico. Primero, hice tratamiento tratando de abarcar bacterias gram positivas y gram negativas. Bacterias, bueno, y inicias antibióticos de amplio espectro. Una vez que tú tienes el antibiograma, ¿sale? Que comúnmente se reporta como 3 al tercer o cuarto día cuando es muy rápido, porque tienen que esperar el crecimiento bacteriano, qué es lo que se tarda en crecer y reproducirse y demostrar. Una vez que tú tienes el resultado, si el antibiótico que tú estás dando abarca a la bacteria que tú le estás dando, continúas con ese. Si no la abarca, que fuera resistente a lo que tú le estás mostrando, y el antibiograma te muestra otro antibiótico que en este caso le va a hacer efecto o lo va a mejorar, cámbiase únicamente el antibiótico. Pero sí, recuerda que el cambiar antibióticos creyendo que no le va a mejorar, creyendo que por 2 días o un día que no mejora, no le va a ayudar. Entonces, respuesta directa. Una, el antibiótico que tú estás dando, lo va a revertir la infección, continúas. 2, el antibiótico que tú le estás dando no va a revertir la infección, suspendes, inicias el que le vaya a pegar a la bacteria. ¿Sale, vale? Es así. Una, otra vez. Con el antibiótico que tú le estás dando, dentro del antibiograma, se reporta como sensible, continúas, porque ya llevas 3 días o 4 días con ese antibiótico. No lo quitas, continúas para que no haga resistencia y eliminarlo. 2, el antibiótico que tú le estás dando no le pega, ajustas el tratamiento de acuerdo a la sensibilidad
y de acuerdo a la disponibilidad que tú vas a querer y de acuerdo al grado de, volvemos a escalonar antibióticos. Dentro del antibiograma está un antibiótico de, por ejemplo, cefalosporina de segunda generación, ¿sale? Y esa le pega, pues te vas a ese antibiótico. No sé si me expliqué. Sí, doctor, gracias. Ok, ¿otra duda? Yo tengo una duda. ¿Cuál es la definición de una neumonía grave? Es lo que tenía que ver con el CUP65, ¿no, doctor? Cuando estaba el BUN elevado, la creatinina y cuando tenían factores de riesgo como la edad, ¿no? Algo así. Bueno, eso había leído yo. O con pacientes de riesgo 4 o 5, si no me equivoco. Claro, son definiciones, ¿sale? Y dentro de esas definiciones son los que pacientes que van a militar ventilación mecánica. Entonces, a ellos tenemos que ser más agresivos, ¿de acuerdo? Y el manejo es que neumonía grave es indicación de terapia intensiva. Pregunta de examen nacional de residencia, ¿de acuerdo? ¿Dudas, doctores? Perdón, doctor, ¿podría, perdón, solo repetir eso último? No escuché muy bien. Pacientes con neumonía grave es indicación de ingreso a terapia intensiva, ¿de acuerdo? Ya, la terapia valorará edad, género, pronóstico, si realmente se va a beneficiar. El ingreso a la terapia intensiva es uno, que todo paciente que se pueda beneficiar con ingreso a la terapia intensiva tiene que ingresar. Limitaciones es espacio, tiempo, edad y enfermedad. Pero eso lo define el de terapia intensiva, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces, neumonía grave, la indicación es ingreso a terapia intensiva. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, doctores? Creo que ya no, doctor. Todo bien de mi parte, doctor. Bueno, pero si no tienen ninguna otra duda, quedan sus órdenes cualquier cosa, ¿sale? Gracias, doctor. Ay, Gracias, perdón. doctor. Gracias, Ay, doctor. perdón. Doctor. No se preocupe. Sale pues. Sale pues, quedan sus órdenes. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día. Venga, Hasta buen luego, día. Nos buen vemos el día, doctor. viernes. Adiós.